Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues el día de hoy decidimos en el equipo de Hombres por la Equidad, por el Día de Muertos, no tener programa, pero también decidimos dejarles algunas reflexiones en torno a la muerte, en torno a los ciclos que terminan, en torno, ¿por qué no?, a la vida, un poco con la idea de compartir los aprendizajes que hemos tenido en el equipo, cada quien en su área, en torno a estas experiencias. En particular, pues yo que me he dedicado más al trabajo con hombres en grupos de reflexión, en torno a lo que yo he aprendido con los hombres sobre lo que es la experiencia de la muerte o la experiencia de las pérdidas o de términos de ciclo. Bueno, algo que yo he observado mucho en los hombres en general, en los grupos, es que los hombres, por lo menos con los que yo he trabajado en México y en algunos países en América Latina, usualmente no están listos para afrontar pérdidas, rupturas, algún tipo de cierre de ciclo, de relaciones laborales, de relaciones sentimentales, de relaciones afectivas con alguien, o con algún grupo o alguna empresa. Algo que yo creo que a los hombres se nos educó mucho fue para creer que toda la relación o todas las relaciones van a durar toda la vida. Y no hay, por lo menos es lo que yo he observado, una conciencia de que las cosas se terminan. Pareciera ser, cuando llegan los grupos, los hombres a los grupos, que tienen la idea de que cualquier cosa es para siempre y de que no es el inicio de algo y que por lo tanto va a haber un fin de ese algo. Me ha tocado encontrar hombres que se aferran de una manera feroz a relaciones de pareja, a hábitos destructivos a veces, consumo de drogas, alcohol, etcétera, al ejercicio de la violencia contra ella o su familia, o contra él si es un hombre de orientación sexual gay, y que se aferran. El aferramiento es todo un tema en el budismo, la no aceptación de que las cosas inician, se desarrollan y terminan. Entonces, una parte del trabajo con hombres se hace a contracorriente de estas creencias, de que las cosas, de que ha llegado un tiempo para que las cosas cambien y que de alguna manera ellos, pues, no todos, pero sí muchos hombres no lo aceptan. Según se va dando los procesos de intervención, cuando estos hombres empiezan, además de asistir a grupo, asistir a un proceso terapéutico, afortunadamente empieza a haber un darse cuenta, un proceso de ver que realmente, por ejemplo, ella ya perdió el amor por él, o que los hijos y las hijas, debido al daño que él les ha infringido, eh, eh, se alejan de él y que por el momento estos hijos e hijas no quieren saber de él. Entonces viene un proceso de darse cuenta que ya se instaló la pérdida, pero que más bien él no la veía, que más bien él la negaba, él se oponía, él se aferraba, pero para todo el mundo era evidente que ya un ciclo había terminado en esa relación, en ese vínculo familiar, etcétera. Esto afortunadamente lleva a los hombres a otra etapa, que es esta etapa de aceptación, y que gradualmente van comprendiendo, que es otro momento muy importante, la comprensión de que los procesos afectivos tienen ciclos, y más si tú hiciste para que se terminaran, pues se van a terminar, es real. Otro tipo de pérdida que a los hombres les cuesta mucho trabajo en los grupos de reflexión es a la pérdida de la identidad masculina.
Hay un aferramiento tremendo de hombres a esta identidad, a sus costos, a sus ganancias. Hay un aferramiento tremendo al deber creer que deben de definirse como muy hombres, muy masculinos, muy varoniles, etcétera. Y que cuando la realidad y sobre todo otras personas ya le están diciendo que esas maneras de actuar, de ser, de expresarse lastiman y que si lo sigue haciendo se va a acabar solo, va a acabar solo y se acaba muchas veces quedando solo. Entonces, ese aferramiento a la identidad masculina, que es algo que no solamente vemos en los grupos de hombres, sabemos que está todo un movimiento de masculinidades que se aferra a la identidad masculina y que no quiere renunciar a ella. Entonces, algo que nosotros trabajamos con los hombres en los grupos es sobre todo identificar una identidad para qué. Esto significa, eh, la manera en la que yo me presento con alguien, por ejemplo, de una manera muy varonil o muy agresiva en un momento dado, tiene un fin. Y que ese fin yo he aprendido a alcanzarlo a través de esa identidad. Entonces lo que se reflexiona es primero sobre el fin y después cuál es la identidad adecuada para alcanzarlo. Tal vez el fin es convivir con mi familia y mi pareja, y la identidad que de mostrarme agresivo o impositivo, pues no es la mejor, pero es la que he aprendido. Y entonces los hombres poco a poco empiezan a reelaborar a repensar los fines, los objetivos que quieren en su vida, y empiezan a darse cuenta que las identidades que tienen que asumir para alcanzar esos fines, sobre todo que la identidad masculina no les es una identidad útil para alcanzar los fines que empiezan a reelaborar. En los grupos de hombres nosotros decimos, los hombres replantean su proyecto de vida a cualquier edad, a cualquier edad se puede hacer. Una vez que empiezas a dejar el machismo, se puede replantear y se replantea todo el proyecto de vida, porque el machismo es tan omnipresente y abarca tantos ámbitos en la vida de los hombres. La masculinidad, yo siempre he sostenido que machismo y masculinidad son lo mismo, que cuando se deja esta identidad opresiva, entonces los hombres llegan a lo nuevo, llegan a algo distinto y, y no saben realmente con qué identidades alcanzar sus nuevos objetivos. Lo que hemos aprendido es que muchos hombres incluso dicen, ya no me importa saber qué identidad yo necesito para alcanzar estos nuevos objetivos en esta nueva etapa de mi vida. No es la identidad lo relevante, masculina o la que ustedes quieran. Lo importante son las cosas que hago. En esta nueva etapa de mi vida me doy cuenta, nos dicen varios hombres, que lo importante es hacer lo nuevo. No tanto, sí nombrarlo para hacerlo visible, pero sobre todo hacerlo, que es una manera de hacerlo visible, también de hacer visible el cambio. El cambio. Yo eso es lo que le digo mucho a las mujeres que a veces hablan a los grupos de reflexión que hablan a hombres por la equidad cuando me preguntan si su marido está yendo o no a grupo, ¿no? Y yo lo que les digo es que tú ya puedes saber eso viendo el cambio en sus conductas. Ese es el indicador que estás buscando, no que yo como facilitador te informe sobre Juan Pérez o Ricardo Guzmán o el que tú quieras, el compañero que quieras, que no lo hacemos, pero realmente el cambio tú lo vas, el cambio le vamos a llamar cambio a aquello que se hace, no que se dice que se hace. Entonces, los hombres cuando superan cuando viene la aceptación de esta
de esta pérdida de la pareja o de una manera de relacionarse con la pareja o de una manera de relacionarse con los hijos e hijas. Y sobre todo cuando viene la aceptación de que él deja, así como las víboras cambian de piel, cambian una serie de hábitos y de costumbres, algo tiene que morirse y aceptan la muerte como un proceso inevitable para cambiar y mejorar. Y logran superar sus sentimientos de miedo cuando esa posibilidad surge. Es muy interesante cómo los hombres se van a lo que nosotros le llamamos el vacío y a lo nuevo. En lo nuevo, como decía, lo importante es sobre todo lo que se hace, lo que se siente, lo que se vive. Es muy interesante, fíjense, al pensar sobre la muerte, cómo va de la mano con la vida, porque está en la vida, es parte de la muerte de la vida, y es inevitable pasar por ahí para llegar a lo nuevo, al cambio. Yo creo que los hombres como un grupo con género, que actuamos ese género masculino, y mucho de las civilizaciones que hemos construido, de las tecnologías que hemos elaborado, de alguna manera nos ha preocupado siempre por el permanecer en la memoria de la humanidad. Nos preocupa a los hombres el que se nos olvide, el que no dejemos huella, el que no se hable ya de nosotros una vez que no estamos. Esa, eh, yo no sé si las mujeres también sean así o seguramente ha de haber de todo, pero yo creo que como grupo genérico, los hombres, sí tenemos ese apego a la permanencia. Y que muchas veces es una permanencia para controlar. O sea, no es raro encontrar familias donde tú llegas y el abuelo o el padre, incluso cuando ya murió y ya no está, con una fotografía, con un objeto que llegaba a usar, permanece. Y la familia mantiene una serie de conductas, rituales, hábitos, en donde todavía se le sigue dando lugar a ese hombre que ya no está, a través de ese símbolo que quedó ahí de él, ¿no? La fotografía, el bastón, el zapato, la botella. Y eso es una permanencia que controla. Uh-huh. Y seguramente hay hombres que quieren permanecer en la memoria de la sociedad, de los otros y de las otras, de las parejas y de sus seres queridos, como un acto de amor y también de seguir de alguna manera transmitiendo una protección, un afecto, una calidez, eh, a pesar de la ausencia del cuerpo, creer que se puede permanecer manteniendo ese vínculo. Cuando los hombres cambian, yo creo que pasamos del reconocimiento de una presencia en el primer, eh, que, que tiene las características, las primeras características que he señalado, a una presencia más afectiva, más de no estoy contigo, pero siempre voy a estar contigo. Yo invitaría a los hombres que en estas épocas de reflexión sobre la muerte, sobre las pérdidas, sobre las rupturas, sobre las despedidas, meditáramos acerca de la finitud de nuestra existencia.
meditáramos acerca de cómo nuestras conductas, lo que hacemos, lo que decimos, sí dejan y construyen memoria en las otras y en los otros. Para que cuando ya llegaran el momento, que a veces es sorpresivo y a veces se llega gradualmente de lo que llamamos la muerte, podamos estar tranquilos o al menos darnos cuenta en retrospectiva que lo que dejamos dejó algo amoroso, cercano, cariñoso a aquellas personas que nos acompañaron durante esto que llamamos vida. Yo creo que es algo que los hombres podemos meditar en estos días de muertos, en estos días de muertas, y de cómo contribuir a la vida haciendo una profunda, muy profunda y meditada reflexión pues sobre la muerte. ¿Vale? Pues les mando muchos abrazos, pásenla bien, recordando a sus seres queridos en este Día de Muertos, en este Día de Muertas, en este día en donde pues muchas familias en México ponemos un altar, fotografías, pancito, comemos pan de muerto, ponemos dulces, frutas. Ahora que mandaron en el WhatsApp, mi familia mandaron varias ofrendas que han armado en varios de los hogares de mi familia extensa. Pues uno ve seres queridos que ya no están con uno. En mi caso, mi mamá, ya hace unos 10 años que ya se fue. Mi papá se fue en este año, a principios de año. Una perrita muy querida también se fue a principios de año. Y primos, primas que han perdido gente, pues les mando también muchos abrazos. Y a todas aquellas personas que han perdido seres queridos por el COVID o por otra enfermedad o por alguna otra situación, pues les mando muchos abrazos. Hoy es un día muy importante para recordar, para hacer memoria y hacer ese vínculo. No solamente con aquella parte de personas que ya se fueron y murieron, sino con aquel aspecto de nosotros que todos los días está muriendo, porque es una realidad. Al vivir, siempre estamos también muriendo. Muchas gracias, soy Roberto Garda y pues nos vemos en el programa la semana que viene. Hasta luego.